Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy tendremos nuestra tradicional mesa de encuestadores. Con ellos vamos a examinar cómo cerraron las encuestas para la votación de este domingo 6 de junio, tanto en la elección federal como en las elecciones locales. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. A las 12 de la noche, en un par de horas, concluyen las campañas para las elecciones intermedias del domingo 6 de junio. Y como es también el último día que se pueden compartir encuestas, tendremos nuestra tradicional mesa de encuestadores para examinar qué dicen ya las últimas preferencias electorales, tanto en la elección federal para renovar la Cámara de Diputados, como en las elecciones de 15 de los 32 gobernadores de la República. Doy la bienvenida a Lorena Becerra del periódico Reforma. Lorena, buenas noches. Buenas noches, gusto en saludar. Jorge Buendía de Buendía y Márquez. Jorge, buenas noches. Buenas noches, hola a todos. Francisco Abundis de Parametría. Paco, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Ulises Beltrán de BGC. ¿Cómo estás, Ulises? Buenas noches. Encantado, como siempre, Leo. Hola a todos. Y Roy Campos, de Consulta Mitofsky. Roy, buenas noches, colegas. Bueno, vamos a empezar con... tengo muchas preguntas. Vamos a empezar con la elección federal. Recordarle al público que solamente se va a elegir a nivel federal los 500 diputados. No está en juego ni el Senado de la República ni la Presidencia de la República en esta elección intermedia. Comienzo contigo, Paco. Primera pregunta, Morena, el partido del presidente, por sí solo Morena, sin sus aliados que son el PT y el Verde, tendrá mayoría absoluta, es decir, 51%, para reformar las leyes y aprobar el presupuesto? Muy poco probable. Yo creo que se podrían acercar a los 250 más 1, pero creo que están bastante alejados. Lamentablemente para esta elección vamos a depender de muchas condiciones, más allá de la parte regional, de cómo hayan distribuido sus candidatos por distritos, de la eficiencia que puedan tener en esta elección, que va más allá de la preferencia que tenga, pero un escenario donde pudieran llegar ellos solos a los 250 o 50% de la Cámara más 1, creo que se ve muy complicado ellos solos. Jorge, buen día. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Abundis? Coincido. No, difícilmente va a alcanzar la mayoría absoluta, y esto también tiene que ver con que ellos decidieron, o sea, Morena decidió a través de los convenios que no quería obtener muchos distritos de mayoría, sino cederlos a sus compañeros de coalición. Creo que la estrategia, digamos, electoral en este año fue que la coalición lograra la mayoría absoluta, la coalición Morena, PT, Partido Verde, y no tanto Morena per se. Lorena Becerra, del periódico Reforma, hoy publica el periódico Reforma. ¿Coincides tú en que Morena por sí solo no va a lograr mayoría absoluta? ¿Qué tal, Leo? Sí, lo que estamos viendo básicamente es un escenario nacional de Morena con sus aliados, con 48% de la intención de voto, y de la coalición opositora con 40%. Difícilmente se puede de esto asignar el número de asientos, ¿no? Sí luce complicado para Morena por sí solo tener el 50% más 1. Va a requerir de sus aliados para ese escenario. Perfecto. Hay que decirle a la gente que hoy por hoy sí tiene 256 diputados Morena por sí solo. Roy, ¿tú cómo ves? No lo va a lograr por sí solo, como no lo logró en 2018, como nadie lo ha logrado desde 1994, y como no lo lograría incluso sin los convenios de coalición, porque le haría falta porcentaje y tener 8 puntos de sobrerepresentación. Es decir, Morena no logra, ni lograría, ni nadie lo ha logrado desde el 94. Ulises, tú tienes la última palabra. Creo que tu encuesta de hoy
pues también comprueba eso, ¿no? No, por sí solo Morena no tendría mayoría. Definitivamente no, creo que eso es la probabilidad de que sería una gran sorpresa. Básicamente, ya lo dijo Jorge, no quisieron buscar una mayoría de ellos, lo dieron a sus aliados para buscar una mayor ventaja en el reparto de curules de representación proporcional. Entonces, no, definitivamente estoy de acuerdo. Es muy, muy poco probable, sería una gran sorpresa que Morena por sí solo logre la mayoría calificada. Y sí, me sigo contigo, Ulises. Ahora vamos Morena más sus dos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que por cierto son dos partidos que vienen del antiguo régimen, ¿eh? No se nos olvide, porque el presidente critica mucho al PAN, PRI y al PRD, pero no critica a sus aliados, el PT y el Verde, que también son miembros, digamos, distinguidos de la partidocracia que nos gobernaba antes. Con esta alianza, esta coalición gobernante, vamos a llamarlo, ¿sí alcanza la mayoría absoluta, 51%, Ulises? Lo más probable es que sí, todo parece indicar que pueden llegar a una cantidad de votos que les permite tener desde la mayoría simple, es decir, más de 250 votos, con lo cual definitivamente pueden aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, revisar la cuenta pública, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, no sabía que todavía existe eso, y ratificar a funcionarios federales. Sí. Yo creo que esta última función es delicada, importante, y efectivamente creo que como coalición pueden tener la mayoría simple. Roy, la coalición gobernante, mayoría simple, absoluta. Sí, lo doy casi como un hecho, ¿no? Que tengan más de 251, los tres partidos o más juntos, porque además si alguno de los pequeños tiene diputados, también va a entrar a esa coalición. Creo muy factible que López Obrador, o sea, no Morena, que López Obrador logre conformar una mayoría simple. Sí, Lorena, pero va a depender de estos dos chicos, del PT y del Verde, ¿no? Sí, yo creo que aquí es importante, creo que estamos hablando de escenarios probables, ¿no? Como bien comentan. Sí. Este es un escenario, como bien comentan, muy probable, que con las encuestas que tenemos, que básicamente nos dan una intención de voto a nivel nacional, en la que nosotros traemos también, tiene representatividad por circunscripción, no es suficiente para llegar a ciertas conclusiones. Hay una parte muy importante que tenemos que resaltar, que es el desempeño en distritos. ¿Por qué? Pues muchos distritos. Porque pues muchos distritos de mayoría los necesita Morena, son 300, ¿no? En 300 distritos, que es lo que le permitió tener un buen desempeño y una buena composición en la Cámara. Hay que ver qué pasa con esos distritos que por hoy, digamos que el escenario político electoral a nivel local luce muy competido y eso sí tendríamos que tenerlo en mente, ¿no? Sí, esa es una de las grandes cuestiones de esta elección, ¿no? Si el voto local... ya vamos a hablar del voto local, donde ha habido cambios importantes, va a jalar al voto federal. ¿Cuál es tu perspectiva, Jorge, sobre el tema de la mayoría absoluta? ¿Sí la logran con los tres partidos? Es altamente probable. Digamos, los niveles de votación en lo que se encuentran, tanto Morena como sus aliados, te haría pensar que van a alcanzar esta mayoría absoluta. Es lo que se conoce como el efecto mecánico del sistema electoral que tiende a sobrerepresentar al partido más grande, entonces sería previsible que alcanzara la mayoría absoluta. Y tú estás de acuerdo, ¿no? Francisco, la última vez que viniste dijiste eso, ya pasó, ya no es noticia si van a tener la mayoría absoluta, ¿no? Sí, yo lo comparaba con la pregunta en 2018 de si iba a ganar el actual presidente López Obrador o no. Creo que en ese momento la pregunta era si iba a pasar de 50 puntos o no. Vimos que al final obtuvo 53% de la preferencia. Aquí yo creo que la pregunta sería más bien qué tan cerca podría llegar esta coalición, esta alianza de Juntos Haremos Historia de la mayoría calificada, de la mayoría constitucional. Y yo creo que es ahí donde pues creo que diferimos mucho, no tanto en las mediciones, creo que ahí tenemos bastantes coincidencias. Hay un debate ahí si queda arriba PRI o PAN o qué pasa con las fuerzas emergentes, pero creo que
digamos, cualquiera que haya modelado una estimación de curules, pues está calculando un número entre 251 y 333, y bueno, ahí hay 82 diputados de promedio, ¿no? Entonces puede estar en cualquier lado, ¿no? Pero así es. Creo que prácticamente todos estamos arriba del 251. Ahora vamos a la siguiente pregunta, que creo que es la que por lo menos los medios vamos a estar siguiendo muy de cerca el próximo domingo. Si la coalición gobernante Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México obtienen mayoría calificada, 333 diputados, que les daría el poder, la supermayoría, para reformar la Constitución. Aquí, por lo que estoy viendo en el Poll of Polls ya actualizado de Oráculos, traerían 314. Quiere decir que estarían a 19, Roy, de lograr los 333. ¿Cómo la ves tú? A ver, primero es justo en este momento donde vale la pena volver a recordar lo que son las encuestas. O sea, nuevamente, te pone 314, pero la estimación es la probabilidad de que lo tenga. Correcto. Y el Oráculo te dice 31% de probabilidad de que llegue o supere ese número. Uh-huh. Entonces lo que estamos hablando es de momios, ¿no? Para aquellos que les gustan las de momios, hay un 7-3, ¿no? Uh-huh. De cada 10, 7 probabilidades de que no la obtenga, 3 de que sí la tenga, ¿no? Y como tú has dicho en varios lugares, una probabilidad pequeña no es una probabilidad nula. Uh-huh. O sea, existe esa probabilidad, ¿no? Son palabras textuales tuyas, por cierto. Totalmente. ¿No? Entonces, sí, estamos hablando, si ahorita tuviéramos que apostar, pues si apostáramos a mayor probabilidad, dijéramos, no la va a tener, ¿no? Pero existe esa otra posibilidad. Que sería, Ulises, la gran victoria del gobierno, ¿no? Mantener, porque hoy la tienen, la construyeron ex post, ¿no? La mayoría calificada, hoy la tienen. Sería una gran victoria tener la mayoría calificada. ¿Cómo ves tú, Ulises? No, sin duda. O sea, eso es exactamente lo que puede configurar una noche electoral muy ventajosa para el partido del presidente o para el presidente, más que para el partido del presidente. Efectivamente, yo por lo menos tengo 318 de la coalición, 318 diputados, lo cual no le alcanza para 233, está 18 corto, y esto es muy interesante mencionar que cambió mi estimación porque hay una disminución del voto por Morena que yo he observado entre febrero y ahora de 45 a 40%, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, efectivamente se ve poco probable. Me gusta mucho que lo pongan, como lo mencionó Roy, como lo has dicho tú a veces, más bien en términos de momios, la probabilidad de que gane la mayoría calificada se ve lejana, o se ve una probabilidad no nula, como decimos, pero y baja, ¿no? O sea, bueno, baja, Jorge, 31%, así muy, muy bajo el momio. Digamos que Leicester City, cuando fue campeón de la Premier League, tenía una probabilidad más baja y ganó la Liga Premier. 31% de probabilidad, ¿no? Es lo que da el modelo de Oráculos, Jorge. Así es. Es poco probable, pero ciertamente la posibilidad existe. Y además habría que señalar que hay muchas interrogantes todavía que se necesitan disipar para la estimación de la composición de la Cámara. En particular, si los partidos pequeños, cuántos tienen el registro, cuántos no lo logran, porque ciertamente esto va a impactar cómo se redistribuyen o cómo se distribuyen los diputados de representación proporcional, ¿no? Creo que sí hay muchas condicionantes, como bien señalaba Lorena, no más allá del voto a nivel distrital, sino quienes logran el registro, quienes sí lo hacen. Si, por ejemplo, es mucho más competitivo en ciertas zonas la coalición opositora que en otras, pues esto va a cambiar la correlación de fuerzas, porque mucho depende de los distritos de mayoría que obtengan. La asignación de diputados de representación proporcional es muy sencilla, valga la redundancia, proporcional, salvo cuando se aplica el candado de mayoría. Pero todo depende de cómo se dé el reparto de los distritos de mayoría. Lorena, ¿cómo tú ves el tema de la mayoría calificada? De la mayoría calificada sí coincido, eso es una probabilidad baja, es muy lejana.
Y yo creo que aquí también es importante para no también ser repetitivos, tomar en cuenta que a diferencia del 2018, en donde Morena y sus aliados pues tenían eran preponderantes, digamos, en el Congreso, y luego teníamos como dos fuerzas pequeñas, ¿no? El PAN y sus aliados, disquealiados, el PRI. Ahorita lo que vemos, yo creo que es importante también poner atención en el desempeño de la coalición opositora. Vamos a ver si vamos a tener un Congreso en donde Morena y sus aliados tengan, ¿no?, un grupo importante de curules, y por otro lado la coalición opositora, que ahora sí es una coalición opositora, tenga otro grupo. Entonces eso nos llevaría a un escenario de una confrontación política casi permanente durante los siguientes 3 años, ¿no? Esto es muy diferente de lo que hemos visto hasta ahora. Totalmente de acuerdo, y hay que recordarle también a la gente que en el Senado no tienen mayoría calificada, o sea, ahí sí la minoría opositora ha bloqueado varias cosas, ¿no? Esto se replicaría, Francisco, ahora en la Cámara de Diputados. Sí, y yo creo que por eso la mayor parte de la expectativa está en el Congreso, en lo que va a suceder, pero dadas estas variables que tenemos de incertidumbre, sobre todo yo creo que la parte judicial, honestamente no creo que vamos a saber cuál va a ser la composición del Congreso hasta por ahí de agosto. O sea, yo creo que entre las regulaciones que el INE acordó el 19 y el 25 de marzo, en la cual previene sobre el tema de la sobrerepresentación, no para la coalición, para cada partido en particular, que es importante destacarlo, porque sí hubo alguna iniciativa que fuera sobre la coalición, es decir, que la coalición no pasara del 8%, pero el acuerdo final es que cada partido en lo individual no pudiera pasar de ese porcentaje. Lo que es interesante es que en realidad no necesitan mucha más sobrerepresentación, ya sea Morena o el PT o el Verde, con los porcentajes que tienen para poder estar cerca de los 300 diputados, por poner un número, ¿no? Digamos, acercándose a los 333. Y hay otro elemento que creo que no hemos mencionado, que es estos partidos de nuevo registro, que podrían estar entre 3 y 5 puntos, pero creo que no veo una sola medición que haya dicho que lleguen a 3%, más los votos nulos, que dado que las alianzas son parciales, también podríamos estar entre 3 y 4%, lo cual daría una especie de 8%, 9% que tendría que redistribuirse, y pues obviamente el gran ganador de esto es el que tiene mayor porcentaje. Entonces, si bien nosotros estamos, el día de ayer reportamos 40% de preferencia, este porcentaje se puede ir sin problema a 43, 44, y con otros 2 puntos de sobrerepresentación o 3, Morena podría estar en 47% de las curules, y yo creo que este elemento para esta elección puede ser un componente muy importante por la cantidad de partidos buscando registro, la baja probabilidad que tienen de alcanzarlo, dadas las tasas de participación que creo que van a ser altas, más el voto nulo. Entonces hay que aumentarla en un 8%. Pues está interesante eso. Precisamente, déjenme dar otra ronda acerca, ya lo ponía sobre la mesa tanto Abundis como Buendía, el tema de los partidos chicos. He revisado las encuestas, hay 3 nuevos partidos que recientemente adquirieron el registro, redes sociales progresistas, está el Fuerza Social por México, y está el tercero, que es el Partido Encuentro Solidario, que es el PES, que trató de regresar. Esos partidos por ley tienen que ir separados en esta elección, y también veo encuestas donde el PRD y el PT están en la tablita, Jorge, podrían perder el registro. Es decir, estamos ante la posibilidad de que no solamente esos 3 no alcancen para mantener el registro, sino que dos actuales pierdan también el registro. Esto sí cambiaría por completo la conformación del Congreso. Como lo señalaste, 2 distinguidos miembros de la partidocracia podrían estar concluyendo su participación en el sistema de partidos. Creo que sí es algo muy importante lo que puede estar pasando, en particular con el PRD, que vemos que ha tenido un debilitamiento gradual con la salida de Andrés Manuel López Obrador. Ciertamente está en la tablita, 3%. En el caso del PT son menos las estimaciones donde pierde el registro, pero
ciertamente siempre existe la posibilidad. Y no olvidar que en 2015 lo perdieron y después hubo una elección extraordinaria donde recuperaron el registro, ¿no? Sí. Entonces, históricamente, digamos, o los precedentes, pues sí apuntarían a que el PT está luchando, digamos, por mantenerse. La gran incógnita ahí es el caso del PRD, por lo simbólico que fue. Fue un partido gobernante de muchas entidades de la Ciudad de México, y lo que estamos viendo, por ponerlo en estos términos, es la agonía del PRD. Va perdiendo votación paulatinamente. Hoy día tiene solo una gubernatura, con buenas posibilidades de retenerla precisamente a través de la coalición, pero ciertamente está en una posición muy, muy endeble. A ver, yo sé que todos ustedes me van a decir que es muy difícil, y tienen toda la razón, capturar las preferencias reales, las intenciones de votos de los chicos por un tamaño de muestra, Lorena, pero ¿qué te dice la tripa? Si tú que llevas muchos años en esto, todos ustedes llevan muchos años en esto, ¿qué te dice tanto de los tres partidos que están buscando mantener el registro, como del PT y del PRD? ¿Libran el 3%? Bueno, de hecho, la encuesta que nosotros publicamos ayer en la noche, hoy ya en impreso, que es muy grande, son 2.500 casos en vivienda, ¿no? Con representatividad por circunscripción, no trae bien posicionados en ninguna de las circunscripciones y a nivel nacional, ni a los nuevos partidos, ni al PRD, ni al PT. Yo creo, y de hecho incluso el verde está en 3%. Mira. Entonces yo pensaría que mucho tiene que ver con, obviamente, la movilización que podamos ver el domingo, ¿no? Que eso es importante, sobre todo para los partidos de nueva creación. Redes sociales progresistas, por ejemplo, me parece que puede tener algún tipo de actividad ese día, ¿no? Pero a mí me parece, lo veo complicado precisamente por la polarización que estamos viendo, que se detecta también en este estudio que publicamos. Hay una gran polarización en el electorado. Sí. Estamos viendo que cada vez crece más la oposición a López Obrador, o los sentimientos de rechazo, incluso, obviamente a Morena se extienden. Entonces creo que si seguimos con esa tendencia va a ser muy difícil que todos estos partidos, obtengan registro o conserven en caso del PRD y el PT, ¿no? Pues fíjate, eso, Paco, por lo que decías, podría ser un tsunami que acabaría favoreciendo efectivamente a Morena, ¿no? Por el tema del recálculo de los porcentajes. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice, a ver, tu tripa de encuestador con estos 5 partidos? Más que tripa, me voy a antecedentes. Casi siempre a estas fuerzas electorales les había ido bien aquellas que tenían, llamémosle músculo, ¿no? Por ejemplo, dependían de un sindicato, de la movilización de maestros, y tenías en una intermedia bajas tasas de participación. Entonces, llegar a dar el porcentaje del registro era relativamente más fácil. Yo creo que el primer problema que tienen ahora es que las intermedias han subido en tasas de 3 o 4 puntos en las últimas elecciones de 2003, 2009, 2015, 41, 45, 48. A esa tasa, sin que hubiera este nivel de concurrencia, deberemos de estar en 50 puntos, 51. Súmale los 15 estados los 15 estados que tienen elección para gobernador, más las 2,000 alcaldías, que es la elección que ubica más el elector. Eso te pone niveles de entre 53. Yo creo que esta puede ser una elección histórica en participación, porque sería la primera vez que en una intermedia pasamos de 50%. Pero a ver, ¿qué te dice eso para los partidos chicos? Yendo a esto, con 53%, un padrón de casi 95 millones, 94,700,000, cada punto porcentual son 500,000 votos, lo cual implica que ellos tendrían que sacar a votar 1,5 millones, y se me hace que está complicadísimo. Ahora, ahí estamos divididos entre estos partidos emergentes o aquellos que sí se han visto, yo creo que perjudicados en su alianza, que es el caso, yo creo, del PRD, pero no veo que sea el caso. El otro extremo sería Convergencia, que es un partido que se ha ido por la libre. Movimiento Ciudadano. Ya no se llama Convergencia. Perdón. Ahorita quiero entrarle a Movimiento Ciudadano. Es mi última pregunta sobre las elecciones federales, pero bueno. A él creo que a ese partido,
Eso habla de que es un partido del antiguo régimen, y yo también supongo. pero MC, por ejemplo, creo que le va a ir muy bien por su publicidad, porque cuando lo hemos visto en cualitativos, todo el mundo opina de maravilla, y eso también pasa en estas elecciones. Cuando dos partidos se enfrentan muy fuerte y la gente quiere salir a votar, se va por una de estas opciones. Y yo creo que ahí está el Verde y ahí está MC. Muy bien, pero entonces sí se va el PT y el PRD, en tu opinión, así, ¿sí o no? Yo creo no, el PT lo veo en esta coalición que le favorece, y yo creo que lo que lo salva esta vez es que va con Morena. Igual que en el 18. En el 18 tuvo 4 puntos básicamente por esa alianza. Y el Verde, aún con la alianza con el PRI, obtuvo casi 5. Por eso a mí no me sorprendería que queden 6, 7. Pero al que sí veo enfrentado en campañas electorales en medio de su alianza que está pues con el embate de Morena es al PRD. Es al único que yo sí vería con el peligro de que no llegue a los 3. A ver, te estás riendo, Roy, ¿por qué te ríes? Tiene razón, Pau, con lo del PRD. A ver, el PRD logra porque tenía bastiones fuertes, sus votos estaban concentrados, Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, Michoacán. Veracruz, Michoacán, Michoacán todavía lo gobierna, digamos que ahí todavía puede haber un perredismo, pero en los otros lugares fue vaciado, el perredismo en la Ciudad de México, perredismo en Tabasco, perredismo en Oaxaca, perredismo en Guerrero, como que ha desaparecido. Entonces el PRD está en verdadero peligro, o sea, y además perdido en una alianza en donde no es partido principal. Pues para que alguien diga, entonces como voy por la alianza, voy por el PRD, está muy difícil. Entonces el PRD sí tiene un verdadero peligro. Y en términos históricos, a ver, en 2003 hubo 11 estados y perdieron el registro 5. Y en 2015, para mí el PT lo perdió. Totalmente. Sí, totalmente. Perdieron 3. Así que digamos que en esta, que lo pierdan 3 o 4, sería lo esperable. Entonces yo creo que son los 3 nuevos están en verdadero peligro y el PRD está en verdadero peligro. El que podría salvarse entonces sería el PT. ¿Tú cómo ves, Ulises, viejo lobo de mar? A ver qué te dice la tripa. Bueno, no he dicho, pero también que me dicen los datos. Y aquí quisiera señalar algo. En las de medio sexenio generalmente hay un voto ligeramente mayor por partidos chicos. Yo digo que se da el lujo el elector de poner un voto boutique, ¿no? En el cual no le importa tanto. Y lo pone, pero en este caso yo creo que lo mencionó Paco de alguna manera, lo que le hace muy difícil a los otros partidos chicos, entre ellos al PRD, es la presencia de Movimiento Ciudadano. Entonces, digamos, tienes una opción adicional de un partido nuevo del que no has oído, etcétera, etcétera, y no tienes por qué ir con partidos del antiguo régimen como los que están ahí. Entonces, el crecimiento del Movimiento Ciudadano de 5 a 9, pues yo creo que es muy importante, y es precisamente esta opción de partido chico, por decirlo de alguna manera típica de elecciones intermedias, pues se está manifestando, y ciertamente, pero desgraciadamente para los partidos chicos, como son PT, etcétera, está concentrando el Movimiento Ciudadano. Bueno, pues esa era mi última pregunta, ya la contestaste. El Movimiento Ciudadano quiere, pues a ver, ¿por qué no agregan cuánto traen ustedes a Movimiento Ciudadano? Que por cierto puede traer 5, 7, 9 puntos, pero creo que de distritos, según veo en el modelo de Oráculos, podría ganar 2 y tener una representación mucho más limitada en la Cámara. ¿Tú cómo ves, Lorena, a Movimiento Ciudadano? Nosotros tenemos a Movimiento Ciudadano en 7%. Sí. Creo que Movimiento Ciudadano ha hecho una muy buena labor en presentarse como un partido nuevo, que puede ser una opción para los votantes que no están contentos con Morena, pero que no están dispuestos a regresar a los partidos tradicionales. Como mencionó Paco, pues es un partido que viene desde hace mucho tiempo, ha estado en el contexto político como Convergencia, pero aún así ha logrado tener esta comunicación, ¿no? de presentarse como una opción fresca. Ante la polarización que yo comentaba hace rato, nosotros habíamos preguntado para tratar de diferenciar entre estos votantes entre 2 opciones, ¿no? Estábamos mejor antes de que llegara López Obrador, el 38% coincide con esa frase, que es el que vemos que es duramente opositor, que está dispuesto incluso a votar, a hacer un voto utilitario, ¿no? Digamos que podemos ver el voto útil el domingo, ¿no?
Y les preguntamos, las cosas no están tan mal como para regresar a los gobiernos del PRI y del PAN. Y 47% nos dice eso. Dentro de ese 47% obviamente hay muchos simpatizantes del presidente, pero creo que ahí es donde logra, digamos que, caber, en donde logra posicionarse Movimiento Ciudadano. Sin embargo, en nuestros datos, la segunda alternativa de la mayoría de los votantes de Movimiento Ciudadano no es Morena. Entonces, ahí por eso también creo que está tratando la coalición opositora de apelar al voto útil, ¿no? O sea, a ver, Roy, sí le quita votos a la coalición opositora, entonces, Movimiento Ciudadano. Sí le quita votos. Es decir, a lo mejor, como dice Lorena, odian todavía pero no se irían con Morena. Sí le quita votos a la coalición. Sí, y puede que en esos votos que le quite algunos triunfos de distrito. O sea, ¿no? Puede ser que si Morena y aliados lograran el 334, alguien hiciera la cuenta y hubiera dicho distritos que no hubiera ganado Morena si hubiera ido Movimiento Ciudadano junto. Sí, lo vamos a hacer. Claro que vamos a hacer ese ejercicio, asumiendo que todos hubieran votado por la coalición opositora, ¿no? Desde luego. Exacto. Un último comentario, Jorge, sobre Movimiento Ciudadano, tomando en cuenta que Paco ya lo mencionó. Creo que tiene que ver, Movimiento Ciudadano está altamente correlacionado con el voto con los partidos pequeños. Si analizamos las encuestas, lo que vemos es en una estabilidad importante en el voto por Morena, digamos, las que se han publicado o realizado en las últimas 2-3 semanas. Morena tiene entre 39 y 43% de la intención de voto efectiva. Entonces, lo que pareciera que hay, digamos, mucha disputa es en el voto que no es de Morena. Y ahí sí encontramos diferencias importantes. Yo te diría que la principal es, digamos, un conjunto de encuestas donde PRI, PAN, PRD obtienen un porcentaje importante que incluso superan en la suma más del 40%, pero en consecuencia hay un porcentaje pequeño o relativamente pequeño para los partidos minoritarios. Y ahí es donde se inserta, digamos, el caso del Movimiento Ciudadano. Nosotros tenemos en 8% Movimiento Ciudadano. Como señalas, es poco probable que gane muchos distritos de mayoría, va a ganar pocos porque está muy concentrado. Necesita estar muy concentrado, pero además va solo. Yo creo que si no hubieran ido en alianza en 2018, también hubiera ganado muy pocos, 1 o 2 distritos de mayoría, ¿no? Entonces, pero el juego de Movimiento Ciudadano no es en la pista federal. La pista federal es básicamente un posicionamiento discursivo, ideológico. Realmente lo que están haciendo es más bien buscar candidatos atractivos para ganar puestos ejecutivos a nivel local. Pues parece que tienen buenas probabilidades de lograrlo, incluso de llevarse 2 gubernaturas. Esa es la estrategia, que es más o menos la estrategia que han seguido en Jalisco, ganando alcaldías, de ahí la gubernatura, pero creo que a nivel federal es básicamente un posicionamiento de tipo ideológico, una plataforma rumbo a 2024. Desde luego, y bueno, siguiendo la estrategia que en su momento usó el PAN y luego retomó el PRI de ganar el poder federal desde lo local, ¿no? Pero bueno, vámonos ahora, después de la pausa, a hablar de las 15 gubernaturas. Ahí vaya que se han movido las intenciones de votos en varios estados. Regresamos con nuestra tradicional mesa de encuestadores.